Vamos a ver entonces ahora en esta lección cómo aplicamos los distintos filtros de CSS para aplicar efectos a una imagen. Veamos entonces que en el HTML tenemos primero una imagen que es la ilustración de mi sitio web. Fíjense que es la imagen simple, sin ningún estilo de filtros de CSS. Entonces así es como se ve la imagen normal sin ningún tipo de filtro. Y en las siguientes secciones de esta página, fíjense que tenemos la misma imagen pero con distintos filtros. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos aplicar los distintos tipos. Entonces tenemos el primero, el efecto blur, que el efecto blur quizás para los que ya lo conocen es como una especie de difuminado. Lo que hacemos es, en este ejemplo tenemos que la segunda imagen tiene la clase blur en CSS. Entonces en la sección de CSS, cuando escribimos la clase, ponemos filter, dos puntos, y lo que hacemos es llamar a la función blur y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de blureado que queremos que tenga esa imagen. Por ejemplo, podemos usar la unidad de píxeles. En este caso tenemos 3 píxeles. Si es un valor más chico, menor va a ser el blur aplicado, y si le ponemos un valor más alto, el blur va a ser mayor. Es decir, se va a ver mucho más difuminada la imagen. Como ven, es bastante sencillo. Eh, el siguiente efecto, fíjense, podemos aplicarle contraste a la imagen. Eh, el contraste es, ponemos filter, llamamos a la función contrast, y entre paréntesis el valor por defecto que viene de contraste es 100%, y lo que hacemos es, mediante porcentajes, aumentar o disminuir el contraste. En este caso, fíjense que tenemos un valor de 200%, y es de esa forma como le incrementamos el contraste a la imagen. Lo mismo y muy similar es para el brillo. Fíjense que en el siguiente ejemplo, perdón, tenemos el brillo aplicado, que lo hacemos de la siguiente manera. Se usa siempre en inglés, obviamente. El nombre de la clase yo se lo pongo en inglés porque recomiendo siempre escribir el código en inglés, pero no necesariamente tiene que ser en inglés. La clase puede ser en español, pero sí, obviamente, la función del filtro. Entonces ponemos filter, dos puntos, y en inglés brightness. Fíjense cómo se escribe, entre paréntesis, y lo mismo, 100% es el valor por defecto. Si queremos disminuir el brillo, un valor menor a 100. Si queremos aumentar el brillo, un valor mayor a 100. En este caso un 200%, entonces le duplicamos el brillo a la imagen. El siguiente efecto es opacidad. Fíjense que en realidad CSS también ya tiene una propiedad. En vez de filter podemos usar opacity. Esto hace, digamos, el mismo ejemplo, perdón, la misma funcionalidad, pero usando un filtro. Entonces usamos filter y la función es opacity. Y entre paréntesis, obviamente, el valor por defecto de la opacidad es 100%. Si queremos bajar la opacidad, obviamente no puede ser mayor a 100% la opacidad, es el valor máximo. Y poniéndole un valor negativo, fíjense que empieza a disminuir la opacidad. El siguiente ejemplo, que también está bueno, es en escala de grises. Fíjense que lo que hacemos es filter, dos puntos, y la función se llama grayscale. Y este es una propiedad que va de 0 a 100%. Es decir, si el valor es menor a 100%, le va a aplicar la escala de grises a la imagen, pero va a ser menor al total, a que sea total en blanco y negro. En este caso queremos que sea totalmente en blanco y negro en escala de grises, y le aplicamos entonces, perdón, no es blanco y negro sino escala de grises, me confundo. Pero sí, o sea, es el valor 100% para que quede totalmente en escala de grises.
Este filtro está muy bueno y se usa mucho, por ejemplo, cuando queremos mostrar algo que está deshabilitado, que todavía no está disponible, por ejemplo, se usa mucho en diseño, o cuando queremos hacer que en el over, por ejemplo, que se ilumine, o sea, se muestre la imagen real, pero que por defecto se vea de color gris, en escala de grises. Entonces, le aplicamos este filtro y lo que hacemos es, cuando queremos sacarle la escala de grises, el grayscale se lo pasamos a un 0% al hacer, por ejemplo, el mouse over. El siguiente ejemplo, sepia, también es otro filtro bastante conocido. Fíjense que es en color sepia, la misma imagen. ¿Cómo lo aplicamos? Exactamente igual a la escala de grises. Llamamos a la función o método que se llama sepia y entre paréntesis perdón, un valor de 0 a 100%. El siguiente, ya por último, tenemos el efecto invertido, que es decir, invierte los colores de la imagen. Fíjense cómo queda. Eh, Sinceramente yo no sé cuál es la utilidad, pero siempre lo vi esto de invertir los colores de la imagen. Quizás alguien que sepa de diseño o por ahí en la parte de impresión sepan para qué se utiliza. Yo la realidad es que no sé. Pero bueno, se utiliza de la siguiente manera. Ponemos filter y el método que se llama es invert. Y entre paréntesis, como siempre, un valor de 0 a 100% como en sepia y escala de grises. Y por último, algo que vale la pena recordar es que se pueden usar múltiples filtros al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Fíjense que, por ejemplo, acá yo armé una clase blur-medio sepia porque quiero aplicar esos dos efectos, o sea, aplicar blur y al mismo tiempo el color sepia. Fíjense que acá está como queda finalmente aplicado el blur con el sepia. Y se hace de la siguiente manera. Fíjense que acá está la clase blur sepia, llamamos al método filter y lo que hacemos es, separando por espacios, agregamos cada una de las llamadas a los tipos de filtros que queremos aplicar. Entonces, por ejemplo, queremos un blur de 3 píxeles y además que la imagen esté con un color sepia al 100%, siempre separado por espacios. Si nosotros, en vez de hacerlo separado por espacios, escribimos dos veces filter, primero con blur y después con sepia, eso está mal, no se van a aplicar los dos al mismo tiempo porque en CSS siempre va a quedar el último valor asignado al estilo, entonces, perdón, al elemento. Entonces, si por ejemplo ponemos filter blur y después filter sepia, como está último sepia va a quedar en color sepia, pero el blur no se va a aplicar. Para que se apliquen los dos, tienen que estar en una misma propiedad y con el valor en conjunto separados por un espacio. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos de filter. Recuerden, como les dije en la anterior lección, que esto es algo que funciona generalmente en los navegadores nuevos, no en los viejos. Pero como ven es muy útil para, sobre todo para el manejo de imágenes y aplicar estos efectos. Así que bueno, espero que haya quedado claro y de todas formas si tienen alguna pregunta o consulta en particular la pueden dejar en los comentarios.